Estuvimos dando ese contexto para establecer algunas diferencias básicas entre lo que es la ley, como el sustento del antiguo pacto, y la gracia como sustento del nuevo pacto. Hoy vamos a hablar un poquito de pronto a más profundidad también, porque es necesario que el libro de Gálatas lo veamos desde ese contexto. El libro de Gálatas surge como una problemática que estaba pasando allá en esa región. Ya les había comentado a ustedes que Gálatas es conocida como la Carta de la Libertad Cristiana, así se le conoce, y es llamada Carta de la Libertad Cristiana porque ella nos comienza a mostrar a nosotros en el nuevo pacto qué es, cómo es y qué es aquello que el Señor Jesús vino a hacer en el nuevo pacto. Entonces, también decíamos y habíamos hablado sobre eso, que Galacia era una de las regiones del Asia Menor, ¿no? Era una región donde había muchas ciudades, estaba conformada por muchas ciudades. Luego entonces entendemos que Pablo pudo establecer varias iglesias. O sea, Galacia era una región, no era una ciudad, era una región. De hecho, nosotros sabemos que ahí en el Asia Menor habían varias de esas provincias romanas y una de ellas pues era Galacia. Nosotros sabemos que Gálatas entonces fue escrita porque Pablo se dio cuenta de que algo había pasado allá después de que él estuvo allá. Él estuvo en su primer viaje misionero con Bernabé. Después de que él estuvo allá con Bernabé compartiendo poderosamente el evangelio, cuando él llegó a cada una de estas ciudades, ustedes recuerdan que la estrategia siempre principal del apóstol Pablo, y no solamente lo podemos hablar como una estrategia, sino que era la dirección y la carga del Señor que él tenía por comunicar el mensaje del evangelio a los de su raza. Entonces, cuando Pablo llegaba a alguna ciudad, lo primero que él hacía era ir a las sinagogas, los días de reposo. Él iba a las sinagogas y siempre aquella persona que llegaba a una sinagoga, cuando era un visitante y era hermano, digamos, era un judío, era un compatriota, se le daba la oportunidad de que él tomara la palabra. Y Pablo siempre que tomaba la palabra, pues por supuesto que comenzaba a compartir el evangelio de la gracia. De tal manera que muchos de los judíos que estaban allí, muchos de los judíos que eran seguidores, practicantes de la ley de Moisés, muchos de los judíos, cuando oían a Pablo, el corazón de ellos era impactado y ellos terminaban por recibir el evangelio de la gracia, el evangelio de la salvación, el evangelio del nuevo pacto. Eso pasaba con muchos, pero también habían otros que no, habían otros que se cerraban, otros que se aferraban a su tradición, otros que se aferraban a su rito, a su religión judía, y por el contrario, terminaban generalmente siempre sacando a Pablo con el que él fuera, ¿no? A veces él iba con Bernabé, a veces iba con cualquiera de los de su equipo apostólico. Entonces saben que Pablo salía, él decía que ya había hecho el trabajo que tenía que hacer, que era llevarle a los de su nación la predicación del evangelio, y cuando salía generalmente lo que hacía el apóstol Pablo, pues era sacar a aquellas personas que eran sensibles a la voz de lo que él había compartido, y generalmente pues se formaba o se establecía la iglesia con los que él comenzaba a compartirles. Él se quedaba un tiempo compartiéndoles los fundamentos. Ustedes saben que Pablo era un apóstol y como apóstol él tenía la misión de establecer el fundamento. Él es un enviado, él tuvo una experiencia, él tuvo un encuentro directo con el Señor Jesucristo. Por lo tanto, Pablo como apóstol podía establecer muy bien el fundamento sin ir a torcerse para otro lado. Por eso es que así comienza la carta a los Gálatas, y ya lo habíamos hablado en la otra oportunidad. Ustedes saben que cuando esos personas que venían de allá de Jerusalén, esos creyentes tal vez, muchos de ellos venían de Jerusalén,
podemos entender por lo que nos narra el libro de Hechos que había una confusión. Había una confusión en Jerusalén. Aunque en Jerusalén estaban los apóstoles que estuvieron con el Señor Jesucristo en carne y hueso, ahí estaban los 11 apóstoles, más el que escogieron ellos. Ellos estaban allí en Jerusalén y ellos estaban atravesando una transición. Había un eclipse, había una transición entre lo que era el antiguo pacto y el nuevo pacto. Los mismos apóstoles nosotros podemos ver que estaban como confundidos. Es que no era fácil. No era fácil entrar en esa transición. No era fácil, después de ellos estar practicando más de 1500 años la ley de Moisés, siguiendo los rituales, siguiendo los decretos, los estatutos, las normas, todo lo que se exigía en la ley, comenzar a pasar a esto nuevo, porque era un cambio que el Señor estaba provocando. El Señor estaba haciendo algo nuevo. Por eso es que nosotros hablamos del Nuevo Testamento. Hay un nuevo testimonio que Dios tiene. Dios estaba proveyendo algo mejor. Y entonces en lo que Él estaba proveyendo, pues sabemos de que mientras la gente estaban ellos tratando de entender qué era lo que había pasado, había mucha confusión. Y ahí es donde en ese ambiente, pues es que nace la iglesia. Y es probable que así lo entendemos, cuando Pablo estuvo por estas regiones con Bernabé compartiendo el evangelio, es probable que cuando él se fue, muchos judíos que venían de Jerusalén, de allá donde estaban los apóstoles, eran seguramente algunos creyentes, tal vez otros no. Algunos eran creyentes y ellos, podemos decir que aquellos que eran creyentes estaban confundidos también porque ellos tenían la ley y tenían también lo que habían entendido del evangelio, y como había confusión, seguramente ellos salieron a compartir lo que entendían. Esto es el peligro a veces, uno salir sin ser enviado, porque seguramente que esos que salieron no fueron enviados, salieron porque a ellos les pareció, ellos fueron también haciendo su proselitismo de lo que ellos entendían, y seguramente cuando llegaron allá a estas iglesias que estaban en estas diversas ciudades, pues es muy probable que ellos comenzaran a desacreditar el ministerio de lo que Pablo había hecho. Tremendo, ¿no? Como cuando usted llega a alguna parte, comienza a manifestar lo que Dios está haciendo, lo que Dios ha hecho, y de pronto usted sale de allí y llega otra persona y comienza a decir, no, pues lo que dijo este personaje, sí, está chévere, está bonito, pero es que él no conoció a Jesús. Nosotros venimos de allá de Jerusalén donde están los apóstoles. O sea, que ese que se dice que es apóstol o ese que se dice que viene a ustedes por ordenamiento de Dios, no sabe lo que nosotros sabemos. Nosotros tenemos las cosas claras. Es muy probable que eso pasó así. ¿Y por qué pasó así? Porque cuando ustedes ven, Pablo comienza la carta a los Gálatas de una manera como él generalmente no comienza las cartas, ¿no? Ustedes saben que él comienza su carta haciendo como un fuerte énfasis en algo. Mire cómo comienza eso. Entonces vamos ahora sí a abrir Gálatas. Los invito a que vayamos al libro de Gálatas, abramos ese capítulo hoy y veamos cómo Pablo va a escribir en esa carta. ¿Qué es lo que les va a decir? Dice de la siguiente manera el versículo 1. Pablo, apóstol. Y entre paréntesis, yo no sé si en todas las Biblias, pero por lo menos en la versión 60 aparece entre paréntesis, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Cómo le parece esa introducción a una carta? Él está afirmando allí algo. Él está dando testimonio de algo. ¿Y de qué es que está dando testimonio Pablo? Número 1, pues él dice que él es un apóstol. Si allá en Jerusalén habían apóstoles que habían tenido una relación con el Señor directa, ustedes saben que los apóstoles eran los apóstoles. Ahora, la palabra apóstol, como lo he dicho en muchas oportunidades, es una palabra que en la Biblia no fue traducida.
porque realmente la palabra apóstol significa uno que ha sido enviado. Entonces ahí podríamos decir que dice Pablo, el que ha sido enviado, si lo vamos a traducir, pero se queda ahí en la no traducción, se queda como apóstol. Ahora, sí es válido que quede apóstol como apóstol, porque es que los apóstoles del Señor fueron los apóstoles del Señor, fueron los que estuvieron con él, fueron los que lo vieron, fueron los que tuvieron relación directa y fueron los que se les dio la revelación inicial de todas las cosas, fueron los que participaron con él. Entonces, Pablo dice, yo soy un apóstol. ¿Por qué dice él que fue un apóstol? Lo dice porque él dice, mire cómo dice allí, no de hombres. O sea, no es que a mí me mandó ningún hombre, ni por ningún hombre, o sea, ni por ninguna institución apostólica de Jerusalén, ni por ninguna congregación constitucional de algún lugar me mandaron acá. Pablo fue, si usted recuerda, mi querido hermano, cuando él estaba en Antioquía, cuando Pablo estaba en Antioquía, en esa reunión donde dicen que habían profetas y maestros, dice que estaban ellos ministrando al Señor, estaban estos hermanos ministrando al Señor, dentro de los cuales estaba Pablo y Bernabé, y dice que entonces el Espíritu Santo dijo, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he enviado. O sea que Pablo, cuando estaba diciendo que era un hombre que le había sido enviado, estaba diciendo verdad. Además, Pablo había tenido un encuentro directo con el Señor. Acuérdese que yendo a camino a Damasco, el Señor se le presentó a Pablo y tuvo una relación directa con el Señor. Y el Señor dio inmediatamente testimonio de que lo iba a usar para una obra que él tenía que hacer con el apóstol Pablo. O sea que las credenciales de Pablo apostólica están allí demostradas. De allí surgen muchas preguntas, ¿no? Muchas personas se hacen la pregunta, entonces hoy en día no hay apóstoles, solamente existen los 12 apóstoles del Señor Jesucristo. Hermanos, ese es un pensamiento que hay. Yo sé que hoy en día hay mucha apostolitis en medio del mundo cristiano. ¿Qué significa apostolitis? Cualquiera que tiene algún rango, cualquiera que brinda cobertura a muchas iglesias le da por llamarse apóstol, ¿no? Hoy en día el apostolado está muy centrado en que una persona tenga la posibilidad de impactar a otros y abrir varias congregaciones o algunos piden la cobertura. Cuando una persona, a ver, ¿cómo llamamos esto? Cuando usted tiene la posibilidad como de abrir franquicias en varios lugares y alguien viene y pide la cobertura, porque hoy en día hasta se venden coberturas apostólicas. Hay personas que, hermanos que creen que el ministerio de tal fulano es muy importante y que ellos quisieran estar bajo esa cobertura, entonces mandan comunicación de que quieren estar bajo cobertura y entonces el famoso apóstol le dice la cobertura vale tantos miles de pesos, de dólares o lo que sea y queda bajo mi cobertura. Así se está manejando la cosa hoy. ¿Usted cree que este era el contexto de lo que pasó aquí en la iglesia del primer siglo? Por supuesto que no. Entonces, contra esa apostolitis que hay hoy en día, y en todas partes oímos que el apóstol fulano, que el apóstol sutano, que el apóstol de yo no sé dónde, es como que ese rango que les gusta a los seres humanos poseer, les da como mayor renombre, les da mayor altura. Entonces hay una apostolitis en el mundo cristiano. Pero el hecho de que haya una apostolitis no me deja a mí desconocer de que sí hay apóstoles hoy en día. No son los mismos apóstoles, ya sabemos y les digo que los apóstoles que estuvieron con el Señor, esos son los apóstoles del Señor Jesús que estuvieron con él. Pero yo sí puedo entender que el ministerio del apostolado no ha acabado. Y el ministerio del apostolado no ha acabado porque la palabra apóstol significa enviado.
Y nosotros vemos ahí en la Biblia que después de los apóstoles, ellos siguen hablando de otros apóstoles, otros que fueron enviados. El mismo Bernabé que fue con Pablo, pues era un enviado porque el Espíritu Santo mandó a Bernabé con Pablo. Entonces, ¿yo qué puedo decir de Bernabé? Pues que Bernabé era un apóstol. Entonces, nosotros podemos hablar que dentro de los ministerios del Señor, como dones, como dones ministeriales mayores, pues uno de ellos es el apostolado que el Espíritu Santo sigue a través de todos los tiempos, ha seguido levantando ese ministerio apostólico, ese ministerio de los que el Espíritu Santo les envía para con algún encargo especial. La iglesia ha tenido eso. No podemos desconocer eso. No podemos cerrar los ojos ante esa realidad. ¿Es necesario que haya apóstoles en cada generación? Sí, y sí que lo necesitamos hoy. Sí que lo necesitamos hoy. ¿Por qué? Porque los apóstoles que comisiona el Espíritu Santo, usted sabe que allá en la carta a los Efesios, el Señor dio dones a su cuerpo y habla de los 5 ministerios, habla de apóstoles, profetas, evangelistas, maestros o pastores y maestros. Eso es lo que ha servido para la edificación del pueblo de Dios a través de todo el tiempo de la iglesia. Entonces, esos apóstoles, ¿quiénes son? Pues son aquellos que han en el Señor tenido una comisión del Señor, son aquellos que tienen claro, muy claro, en su relacionamiento con el Señor, tiene muy claro qué es y quién es el Evangelio. Esos apóstoles que el Señor a través de su Santo Espíritu ha comisionado a través de los siglos son aquellos que le dan el norte a la iglesia. Son aquellos que establecen muy claramente lo que Dios verdaderamente está y tiene aprobado. Y son aquellos que no tienen distorsión de las cosas del Señor. No son muchos, eso sí tenemos que decir, pero en cada generación Dios ha provisto estas personas que tienen esa posibilidad de ayudar a la iglesia a que no pierda su norte. Y eso no se trata solamente de alguien que conozca los idiomas hebreo, arameo, griego, ni que haya leído todos los comentarios bíblicos, porque eso no se trata de que tenga un marco teológico, pero es el que tiene el significado del texto, al que se le ha revelado y el que tiene la revelación de lo que está en las escrituras y lo tiene fresco y lo tiene claro y lo puede asimismo comenzar a transmitir. No deja que la iglesia se vaya para un lado ni para otro. No deja que los hermanos ayuden en el fundamento de lo que es lo principal. Ayudan en la fundamentación de los hermanos. Los ayuda en su vida espiritual. Eso es lo que nosotros podemos decir que son los apóstoles que son enviados por el Espíritu Santo. Ahora, nosotros sabemos que Pablo, pues era un hombre, como lo dice aquí la palabra, que fue establecido por el mismo Espíritu Santo, y por eso él dice en el versículo 1, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Pablo está diciendo que él, a pesar de que él no conoció directamente al Señor Jesús. Usted sabe que Pablo no tuvo un contacto directo con el Señor, pero Pablo tuvo un contacto con el Cristo resucitado. Pablo puede dar testimonio del Cristo resucitado porque a él se le apareció el Cristo resucitado. Y él por eso puede hablar de eso. Por eso dice que él es apóstol por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Entonces creo que esto cobra para nosotros gran importancia, mis amados hermanos, porque esto no nos va a ayudar a nosotros también a perdernos en el horizonte y a decirle y a darle gracias a Dios y pedirle también a Dios y decirle, Señor, ayúdanos con aquellos que tú estás enviando para este tiempo y para mi generación. Estamos en un tiempo tan complejo, amados hermanos. Estamos en un tiempo de tanta confusión. Vale que usted vaya, ponga por así decirlo algún tema
en el buscador famoso que usted conoce, ponga un tema y usted verá las diferentes perspectivas, posiciones, ideas y pensamientos cristianos que hay acerca de eso. De tal manera que si usted es una persona que no sabe mucho sobre un tema, lo más probable es que usted termine más confundido que verdaderamente entendiendo bien las cosas. Porque aparece uno, aparece otro, uno dice que es esto, otro dice que es esta cosa, otro dice que eso es mentira. Hay una confusión y parece que entonces el pueblo de Dios hoy en día está perdido en un sinnúmero de cosas que no dejan que el pueblo de Dios verdaderamente llegue al llamado de lo que Dios quiere en cada generación. ¿Y qué es lo que Dios quiere en cada generación? Pues lo que Dios quiere en cada generación es que los hijos de Dios alcancen niveles de madurez para poder soportar la generación que les ha correspondido, que puedan brillar como luminarias y que ellos puedan pasar el testimonio a la siguiente generación. Entonces, imagínese usted que sí es necesario que haya una voz apostólica como marcando diferencias, como estableciendo posiciones claras, como ministrando a los hijos de Dios y permitiendo que los hijos de Dios tengan las cosas como más contundentes y más claras. Pablo es un hombre que pudo justamente, mire la importancia del llamado y del envío del apóstol Pablo. ¿Quién pudo ayudar a la iglesia en el momento de la transición? ¿Quién pudo ayudar a la iglesia en el momento de esa transición que sufría la iglesia? Estaban los apóstoles del Señor, pero ¿quién fue que pudo verdaderamente dar como una connotación de entender qué era lo que estaba pasando? La hermana Janet está alzando la mano. A ver, mi hermana, ¿qué nos quieres comentar? No, yo quería como hacer una pregunta, teniendo en cuenta, digamos, como la función tan importante de la visión apostólica en el cuerpo de Cristo, es importante que esa persona, pues, que se denomina o que el Señor unge como apóstol, no sé si es así que se debe ver el tema, haya pasado por los otros ministerios. No necesariamente, mi querida hermana, no es que tenga que pasar por los diversos ministerios, pero sí es una persona que ha tenido un entrenamiento espiritual en el Señor, un entrenamiento, una vida del Señor. Es aquel que ha sido entrenado por el Señor en sus caminos. Entonces, yo pienso de que hoy en día, y todo en cada generación, como les estoy comentando, pues el Señor sí ha estado haciendo eso, ese trabajo lo ha estado haciendo. Entonces, en el momento y en el evento que el apóstol Pablo fue llamado por el Señor y que el Señor le encomendó ese ministerio, la iglesia estaba en ese momento de la transición. ¿Y quién fue el que mejor pudo explicar esa transición? Si ustedes se van a dar cuenta, el que mejor pudo explicar la transición de lo que estaba ocurriendo del antiguo pacto al nuevo pacto, pues fue el apóstol Pablo. Por eso es que él habla del misterio escondido. Por eso él dice, a mí que se me reveló. Acuérdese lo que él dice. Expresiones como esa nos hacen pensar que fue algo especial del apóstol Pablo en cuanto a la revelación que tuvo, y pues él pudo colocar como las cosas en orden, porque de todas maneras había mucha confusión. Ahora, vamos al versículo 2. Y dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Cuando él habla de todos los hermanos que están conmigo, pues usted debe acordarse que el apóstol Pablo andaba con un equipo apostólico. Y un equipo apostólico eran aquellas personas que se unían al ministerio de Pablo, iba recogiendo, ellos iban teniendo como un acercamiento a Pablo en esas visitas. Él sacaba a muchos de sus tradiciones, o a los gentiles que no eran judíos, también los sacaba de su contexto de tradición y costumbre, y él llegaba a formar discípulos. Acuérdese cuál era la misión de nuestro Señor que nos encomendó como iglesia.
Él dice que cuál es nuestro llamado, nuestro verdadero llamado, hermanos, y no podemos perder de vista lo que nos ha llamado al Señor. Y por todo el mundo, ¿cierto? Dice así el Señor en el mandato gran comisionista. Ustedes lo han leído varias veces y no podemos perder de vista. Nosotros no nos podemos reunir para conformar simplemente una cofradía o un club o ni siquiera un grupo de hermanos que se quieren, que se conocen. No, es la iglesia del Señor. Y dentro del vientre de la iglesia se están forjando los hijos de Dios que son alimentados por aquellos hombres y mujeres en el Espíritu que tienen como finalidad cumplir la comisión del Señor Jesús. ¿Y cuál fue la comisión que el Señor Jesús le dio a esos hombres que estaban con él? Acuérdese usted lo que él dice allá. En Mateo dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Esa es la principal, por eso se llama la gran comisión. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la gran comisión. ¿Cuál es la misión? La misión es de que se hagan discípulos de Cristo. Los apóstoles sabían y entendían que los discípulos eran de Cristo. Los discípulos no eran de Pablo, los discípulos no eran de Apolos, los discípulos no eran de Cefas ni de Juan, eran discípulos de Cristo. Qué difícil, hermanos, que hoy en día podamos entrar en esa dimensión. Qué difícil es que los que están en el servicio de la casa de Dios puedan experimentar y entender que el discipulado no es de ellos, es del Señor, y que se está trabajando en el discipulado es para el Señor. Un verdadero apóstol pues tenía esto claro, y por eso es que Pablo está diciendo que él había sido enviado y alrededor de ese envío se unían otros discípulos, porque él formaba discípulos. Cuando usted ve en Hechos de los Apóstoles, cuando él estaba en un lugar, permanecía en un lugar, establecía el fundamento en el corazón de los hermanos. No es que Pablo establecía el fundamento afuera, no es que él llegaba y decía, voy a fundar esta iglesia, vamos a colocarle, a ver, esta casa o este local, vamos a colocarle aquí un nombre, porque allí tenemos que sacar una personería, y esto que vamos a colocar aquí en la iglesia. Eso no era lo que Pablo decía. Pablo establecía el fundamento, era en el corazón de los que eran apartados para el Señor. Y esos que apartaba para el Señor, algunos de ellos pues eran apartados para pertenecer a ese ministerio apostólico, ¿no? Ese ministerio que Pablo llevó a cabo. Usted sabe que Pablo, si usted le presta atención, y esto es importante, Pablo no andaba solo. Importante eso, ¿no? Pablo no andaba solo, Pablo siempre andaba acompañado, siempre andaba con un equipo, siempre andaba pendiente de que en los lugares donde él estuviese se formaran los discípulos. Habían unos colaboradores que lo ayudaban en este propósito, y entonces algunos de ellos decidían unirse, me imagino, y comenzaban a participar con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, entonces, después en el versículo 3 dice, ahí sí hace la introducción que generalmente hace él en las cartas. Dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Me llama la atención una cosa ahí, hermanos. ¿Qué me llama la atención? Me llama la atención que Pablo casi en todas las cartas, siempre él habla de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. De Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, dando siempre Pablo a entender que no es que el Padre y el Hijo son la misma persona en diferentes manifestaciones, como nosotros sabemos que hay unos sectores de la iglesia que han comenzado a hablar sobre eso, ¿no? No es que el Padre y el Hijo son la misma persona en diferentes manifestaciones.
El Padre es uno, el Hijo es otro, el Espíritu Santo es otro. Cada uno tiene su propia personalidad. El Padre tiene su personalidad, el Hijo tiene su personalidad. Qué difícil para los judíos comenzar también a entender esta revelación, ¿no? Los que habían estado bajo el antiguo pacto. Ustedes saben que en el antiguo pacto no era como muy claro esa diferencia. Menos viendo al Hijo por acá caminando en la tierra, ¿no? Para ellos eso era como locura. Entonces, qué bueno que Pablo nos lo recuerda, nos lo establece, eso hace parte del fundamento, hablar sobre un Dios trino. Seguramente usted, como algún hermano me decía hace algunos días, ¿y eso qué de esa palabra que ustedes utilizan, que Trinidad, eso ni siquiera aparece en la Biblia? No necesariamente porque una palabra no aparezca en la Biblia no sea la mejor que tengamos para definir algún concepto importante y fundamental. ¿Qué quiere decir el hermano Germancito? Gracias, mi hermano. Sí, hace como ese énfasis con el Padre y con el Hijo. Y yo recuerdo que el Señor Jesucristo le dijo a los judíos, si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué lo traigo a memoria? Porque ahorita tú estabas hablando de ese llamado al discipulado y hay veces nosotros tenemos la percepción de que el llamado al discipulado es solamente para algunos, ¿no? Para algunos hermanos que quieren tomar un nivel de consagración mayor. Y yo creo que estamos en un error, porque el mismo Señor en Juan 8 dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y nosotros sabemos que el Señor está hablando de la libertad del pecado, de señorear sobre el pecado y no de que el pecado señoree sobre nosotros. Entonces, pues ellos conocían a Dios el Padre, estos judíos, pero el Señor Jesucristo les está hablando del Padre y del Hijo. Y todo esto estos versículos que estoy citando aquí, pues los hablaba precisamente a judíos. Entonces, eso lo traigo a colaciones con esa intención de que entendamos que el llamado a tomar el discipulado es para todos y para que realmente se manifieste esa vida, esa libertad gloriosa de... Parece que a Carlitos se le fue la onda y vi que se salió. Esperemos que ingrese. Hola, mis amados. Un problema de energía. ¿Ya? Listo. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, señor. Ah, bueno, amén. Gracias, hermano. Sí, señor. Pablo, mire que Pablo habla, dice, gracia y paz, aunque es una salutación la que él está haciendo, nosotros no podemos perder el contexto y la profundidad de lo que Pablo está diciendo. Él está hablando y está diciendo que la gracia es algo para todos los que estamos en Cristo Jesús y la paz. Dice, cierra el micrófono mi querida hermana Angelita. Gracias. Ahí voy. Qué pena. No te preocupes. Gracias. Nosotros sabemos que la gracia es la presencia de Dios en Jesucristo. Vuelvo y lo repito. Tengámoslo presente. La gracia es la presencia de Dios en Jesucristo proveyendo todos los recursos que necesitamos para cumplir la voluntad de Dios. La gracia es la presencia de Dios en Jesucristo, que está ya en nosotros, está dentro de nosotros, proveyendo todos los recursos que necesitamos para cumplir la voluntad de Dios. Por eso Pablo le está hablando y esta carta está dirigida a creyentes. No podemos decir como alguna vez he escuchado que algunos dicen cuando se encuentran con cosas difíciles allí de entender
en algunas cartas dicen, no, es que eso no fue escrito para cristianos, eso fue escrito para inconversos. No, mis hermanos, esta es una carta escrita para creyentes, para cristianos. Por eso él habla de la gracia. Si está hablando de la gracia es porque la gracia fue entregada y derramada a todos esos a los cuales él le está escribiendo la carta. Y la carta es ese recurso ilimitado que nosotros necesitamos para cumplir la voluntad de Dios. Y dice, y paz. ¿Qué es la paz? Pues la paz es el resultado de dejar que Cristo venga y tome el gobierno de nuestra alma. Esto es muy importante, porque por una parte tenemos la gracia, pero por otra parte tenemos lo que es el reino. El evangelio de Dios completo consta de esas dos caras de la moneda, de la gracia y el reino. Y para que nosotros podamos estar en paz con Dios, en paz, viviendo en paz en nuestro caminar, pues debemos de dejar que el Señor venga y tome el gobierno de nuestra alma. Ese es el cumplimiento de la paz en nuestro presente, de lo que el evangelio habla. Entonces Pablo está diciendo, gracia y paz sean a vosotros. El único que puede colocar paz en nosotros es el Señor. El único que puede restablecer nuestra paz interior es el Señor. El Señor es el único que puede llevarnos a su paz cuando nuestra alma por fin se aquieta y deja de estar en revolución y en rebelión contra Dios. Si nuestra alma, a pesar de que tengamos al Señor, permanece en rebelión con Dios, pues no vamos a estar en paz, así tengamos al Señor en nuestro espíritu. Espero que esto sea claro, hermanos. Espero que lo tengamos claro. Si yo estoy en el Señor Jesús y tengo al Espíritu de Dios en mi espíritu, ahí es donde comienza todo. Pero si mi alma es un alma que contiende, si mi alma es un alma que todavía se mantiene en su antigua naturaleza, pues nosotros no vamos a tener paz, nos vamos a mantener en un tremendo conflicto permanente. Por eso es que Pablo va a decir, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver qué dice el versículo 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Si ustedes se dan cuenta, fíjese que la obra del Señor Jesús en la cruz, pues Pablo está apuntándola acá hacia algo muy especial. ¿Hacia qué la está apuntando Pablo cuando habla de que el Señor se dio a sí mismo por nuestros pecados? Cuando se habla de que Él se dio a sí mismo por nuestros pecados, pues está hablando de la obra de la cruz. Y cuando usted habla de cuál será el propósito principal, pues mire lo que dice Pablo allí, para librarnos del presente del siglo malo. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? ¿Por qué introduce esa expresión? Rescatarnos del presente siglo malo. ¿No le parece interesante a usted, mis hermanos, que él diga que algo que pasó, un evento que sucedió, algo que ocurrió mucho tiempo antes, tenga un efecto presente en el siglo malo en el cual está viviendo Pablo? Y dice que esa obra es una obra que está librando del presente siglo. Es como que Pablo está diciendo que una obra del pasado tiene un efecto en el presente. Y está diciendo que nosotros somos perdonados y que si hemos sido perdonados es con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de que nosotros seamos perdonados? Que podamos ser introducidos en la nueva naturaleza. Tenemos una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza que se nos ha dado a nosotros es una nueva naturaleza que tiene que
fortalecerse. Y la otra naturaleza que también está con nosotros tiene que ser destronada. Eso es lo que Pablo nos está diciendo, que esa es la voluntad de Dios. Y dice, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo que va a pasar a través de lo que Dios ha provisto, a través de su Hijo, todo lo que Dios nos ha dado, a través de ese Cristo viviente que está en nuestro espíritu, tiene una misión, tiene un objetivo, y ese objetivo del cual hemos estado hablando nos llevará a darle siempre la gloria al Señor, y dice, por los siglos de los siglos. Entonces, hermanos, esto nos tiene que a nosotros mover, ¿cierto? Mover y a decir, oiga, tremendo lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. El apóstol Pablo nos está diciendo que el Señor está haciendo una obra en mí y que en el presente que yo estoy viviendo, en la generación que me ha tocado vivir, yo tengo que ser librado del siglo malo. Nosotros estamos ahora también en un siglo malo. Ese siglo malo nos ha llegado a nosotros hasta nuestros días. Y ninguno de nosotros no puede decir que no, porque es un siglo malo. Y estamos viviendo en medio de una generación que cada día se está corrompiendo más. Y entre más se acerca el día de la llegada y de la venida del Señor, pues usted sabe que la condición en la tierra no va a mejorar. Usted sabe que la condición va a empeorar, porque eso lo dice la Escritura. Ya como lo vemos, ya ustedes ven y se dan cuenta de cómo está la tierra en nuestros días. Cuando Pablo hablaba a los romanos, él dio como una escala de cómo el hombre iba cayendo en degradación en la medida que se iba apartando del Señor. ¿Sí se ha dado cuenta? Cuando usted lee la carta a los romanos, él comienza a hablar ahí de que ellos, primero, que no quisieron adorar a Dios, que era el creador, sino que terminaron adorando a la criatura. ¿Se acuerda que él hablaba de eso? Y va mostrando cómo el hombre se va degenerando hasta llegar a un punto culmen de la degeneración. ¿Cuál es el punto culmen de la generación? ¿Quién se acuerda de eso? En la medida que el hombre se aparta de Dios, ¿a dónde va a llegar? ¿A dónde va llegando? ¿Cuál es el punto culmen? ¿Quién me dice? Los animo a que ustedes mediten allí y me digan esa degradación hasta dónde llega. Creo que llega hasta el extremo en que ya tienen relaciones unos con otros, los hombres con los hombres, y se acaba pues como está sucediendo hoy en día, y se acaba en este siglo. Así como en este siglo malo está sucediendo eso, en ese siglo malo también lo sucedió, porque se dieron a pasiones vergonzosas unos a otros. Creo que es lo que pues estoy recordando ahora de esa epístola de Romanos. Bueno, muchas gracias, hermana Angelita. Sí, señor, tienes toda la razón. Pablo comienza hablando de un hombre que se aparta de Dios y se va apartando de Dios hasta que se va resbalando y se va resbalando hasta que dice que el hombre llega a un estado tal de que ya desconoce hasta la ley natural de las cosas. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que hay un desconocimiento de la ley natural. Estábamos hablando con Alex, con el hermano Alex, estuvimos hablando el domingo, creo, si fue antes de ayer, que estábamos hablando de lo que está sucediendo, hermanos, en el ámbito de los colegios, en el ámbito de lo que se está metiendo, en el ámbito de lo que le están metiendo a los hijos, a los niños. Nos decía Alex que a un niño no se le puede decir él o ella. A ver, Alex, ¿qué nos dices de eso? Que tú me estabas hablando de eso. ¿Cómo es que hay que decirle? Sí, por respeto a los niños pues que no se han definido, se les dice ella. Un niño o una niña que no haya marcado ya su definición de género, no se le puede, se insulta si se le dice él a un niño que no se ha definido, o si se le dice ella a una niña que no se ha definido. Entonces la palabra correcta es ella, es decir, ella, ven para acá. Ustedes se pueden dar cuenta de cómo dice la palabra que el Señor ha tomado la sabiduría del hombre y hasta dónde ha llegado el hombre con eso, hermanos. Usted se podría imaginar algún día
que usted en un colegio, en una institución del saber humano, usted tenga que decirle a un niño por respeto que no pueda decir el niño o la niña, sino ella niño, ella niñe o ella niñe? Yo no sé si a usted no le parece eso locura. A mí me parece una locura total y hasta allá estamos llegando. Y si el niño que usted le dice él o le dice ella quisiese formarle un problema a usted, se lo forma. Y con problemas legales. Porque en estos días también vi la noticia de un profesor en algún lugar del mundo que se puso a contender con un estudiante sobre eso y el estudiante hizo que lo sacaran, perdió su puesto, le metieron una multa y la multa se la metió fue el Estado. Entonces, dígame usted, hermano, si estas cosas que estamos viendo hoy en día no nos están hablando de un siglo malo y de un siglo que necesita, un hombre que necesita verdaderamente conocer la sabiduría de Dios, porque definitivamente estamos en tiempos muy malos, muy peligrosos. Y Pablo en esta carta, pues él comienza a escribir, hace esta introducción, está hablando el apóstol Pablo de aquello que es necesario que recuerden los hermanos en ese encabezado para llegar a comenzar a tocar el asunto de la carta, a lo que él le manda a los Gálatas. Vamos a leer el versículo 6. ¿Cuál es el asunto? Dice Pablo en el versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Yo estuve buscando en varias versiones esta palabra maravillado, porque uno parece que la palabra maravilla le parecería como positiva, ¿no? Pero aquí está utilizando Pablo la palabra maravillado. Justamente voy a decirle los otros sinónimos que encontré en otras traducciones de la Biblia. Dice, me asombra. Otra dice, estoy sorprendido. Otra versión de la Biblia dice, estoy horrorizado. Otra versión de la Biblia dice, me parece increíble. Otra versión también dice, no salgo de mi asombro. Son las diferentes connotaciones que las diversas traducciones le han dado a esta expresión de Pablo. Dice, estoy maravillado de qué tan pronto. Es decir, cuando él está diciendo, ¿de qué es que se maravilla? De que muy rápido, ¿no? Él, tal vez Pablo, y ya se lo había dicho, y él lo sabía, que cuando él estaba en un lugar, colocaba el fundamento, al no estar allí, pues no habían los medios como las que tenemos hoy, y Pablo se iba, y era posible que lo que él había colocado, lo que él había establecido, pues fácilmente pudiera confundirse en el tiempo, ¿no? Pudiera perderse en el tiempo. Pero él lo que lo maravilla aquí es que no había pasado mucho tiempo, y por eso él puede decir, estoy maravillado de qué tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿A quién se estaba refiriendo Pablo allí? A ver, hermanos, los que han estado en la sintonía. Los escucho, mis amados. ¿Cómo así que él está hablando de que estaban siguiendo un evangelio diferente? ¿Por qué él está diciendo que estaban siguiendo un evangelio diferente? Porque querían que se circuncidaran los judíos, y eso no es lo que Jesucristo vino a enseñar. O sea, querían que siguieran la ley antigua, la cual es imposible. Muy bien, Angelita. A ver, Alex. O sea, él estaba como trayendo a colación que él ya había pasado por allí dejando el verdadero evangelio y que al volver a pasar nuevamente,
pues estaba encontrando que se estaba pervirtiendo, él usa la palabra pervertir el evangelio de Cristo, o sea, se estaba cambiando, dándole un mal uso a lo que ellos ya habían conocido primero. A ver, Germancito, muy bien, Alex. Pues era directamente a los gentiles, ¿no? Porque toda esta región pues era una región gentil que... ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, mi hermano. Era una región gentil a la que se le había llevado el evangelio de creer en el Señor Jesucristo. O sea, ellos no tenían todo ese fundamento en la ley que tenían los judíos, y el Espíritu Santo pues había llegado respaldando ese evangelio con maravillas, con prodigios, creyendo en el Señor Jesucristo. Entonces, pues por eso es que él hace ese énfasis diciendo, pues es que lo que yo les traje simplemente fue la fe en el Señor Jesucristo, y ahora ustedes, ¿por qué vienen a querer meter todas esas cosas? O sea, tan pronto se dejaron impactar por todo eso. Muy bien. Recuerden el contexto de lo que es la carta a los Gálatas. Efectivamente, lo que nos dice el hermano es, él no está hablando de cosas raras que no está diciendo en la carta a los Gálatas. Él lo que está diciendo es, y seguramente lo que pasó, que había, como decía ahora la hermana Ángela también, que habían maestros, gente venidas de otros lugares, que estaban persuadiendo a los creyentes de las iglesias en Galacia para que se circuncidaran y guardaran los estatutos, los preceptos, los mandatos de la ley mosaica. Eso era lo que él estaba directamente atacando, Pablo, digámoslo así. Dice, me he maravillado, dice Pablo, de que tan pronto yo les vine a compartir a ustedes, ustedes recibieron el evangelio de la gracia por la fe. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pero llegaron aquellos hombres, los cuales nosotros los hemos catalogado acá en esta enseñanza, desde las otras enseñanzas que hemos estado hablando, como los judaizantes. Aquellos que llegaban, algunos tal vez bien intencionados, pero más confundidos, y algunos y otros con intencionalidad directa. ¿De qué? De establecer de que de algún modo los gentiles, los que habían creído, los creyentes o los que eran judíos que también habían creído, porque habían judíos allá en estas regiones que también habían creído, comenzaron a moverles el piso. ¿Qué les comenzaron a decir? Sí, ahí sabemos que Jesús es el Mesías, Yeshua Hamashia, él es el Mesías, hablándolo en lenguaje que se utilizaba. Él es el Mesías, Yeshua Hamashia es el Mesías, pero ustedes conocen la tradición, ustedes conocen la ley, ustedes conocen que nosotros somos el pueblo del pacto, y entonces ustedes judíos que creyeron en el Señor, pues ustedes ya están circuncidados, pero a estos gentiles que no conocen de la ley, pues hay que circuncidarlos para que verdaderamente entren en el plan de salvación de Dios, si ellos quieren pertenecer a la familia de Dios. Eso era lo que estaba pasando. Y ustedes, señores gentiles, ustedes sí, Yeshua Hamashia, el Elohim Todopoderoso es nuestro Dios, el Ruach HaKodesh ya está sobre nosotros, pero un momentico, ustedes tienen que cumplir Pesach, y ustedes tienen que cumplir Shavuot, y ustedes tienen que cumplir también con la fiesta con Sukkot. ¿Estamos? Aquellos que han oído estas palabras saben de qué les estoy hablando. Y ustedes son la quejilá del Señor. Pero la quejilá si usted pertenece a una quejilá, tiene que cumplir. ¿Me entienden ustedes que les estoy hablando, hermanos? En algo ¿Han oído estas expresiones o no? Sí, Carlitos. Muchas veces. Sí, Carlitos, las fiestas judías. Ah, bueno. Si han oído de esas... usted imagínese un gentil llegando allá a esos gentiles recién convertidos y hablándole en esos términos. ¿Qué pasaba pues con los gentiles que estaban oyendo esto? Decían, oiga, yo no conozco todo eso, que el Ruach HaKodesh, que yo no le puedo decir a Dios, sino que le tengo que decir el Elohim,
o el Todopoderoso. Yo sé que Pablo me habló de nuestro Padre y me habló del Señor Jesucristo. Ya no le puedo decir a Jesucristo tampoco Señor Jesucristo. Ya no le puedo decir Jesús. Ya tengo que decirle de otra manera porque ese nombre está equivocado. ¿Quién va a hablar, Angelita o Alex? ¿Quién levantó la mano? Hágale, Angelita. ¿Ya había hablado? En la emoción de apagar el micrófono, le di a la mano. No, que ahí estamos viendo por qué Pablo arrancó la carta en un vocabulario que no era costumbre de él. Porque si eso es así, pues ellos estaban confundidos y no sabían si verdaderamente Pablo, si era un enviado del Señor. Porque si era así, a Pablo le habían quedado faltando muchas cosas por enseñar. Entonces, de pronto, por eso Pablo se presenta de esa forma diciéndole, no, yo no he sido enviado de hombres, yo he sido enviado directamente de Dios, y lo que yo les traje, eso eran los recursos, como tú explicabas ahora. La gracia, pues, eran los recursos que el Señor le había dado a Pablo para darles a ellos. Entonces, por eso debe ser que él se presenta de esa forma, porque estaban dudando incluso de su apostolado. Sí, señor, exactamente. Ahora, en la iglesia moderna, ahora en nuestros tiempos, a nosotros nos ha pasado, hermanos, que llegan esos hermanos o esos personajes, yo no sé si llamarlo a veces hermanos, llegan esos personajes y llegan con toda esa terminología y pues usted queda a veces impresionado. Y entonces usted dice, wow, tremendo. Y llegan y se posicionan ellos como conocedores de la verdad absoluta. Y entonces usted queda como lo que yo les dije que pasaba, ¿no? Que a veces este movimiento que hay, porque es un movimiento, lo deja usted al cristiano como fuera de base y dice, no, pues, no, yo realmente estoy mal. Yo necesito hacer algo diferente porque mi salvación está como incompleta, tengo que conocer más. Ese es como lo que ellos vinieron a hacer según lo que está diciendo Pablo. Eso no lo estoy diciendo yo. ¿En qué sentido? Mira el versículo 7. Vamos a ver el versículo 7. El versículo 7 dice, Pablo le está diciendo, dice que ellos vienen a presentar un evangelio, ni siquiera es como una enseñanza, sino que él está diciendo que vienen a presentar un evangelio. ¿Qué significa la palabra evangelio? Una buena noticia, diferente. Es decir, ¿sí? ¿Qué dice Ángela? Una buena nueva. Exactamente. Una buena nueva de algo que realmente para los gentiles no era buena nueva, porque dice que es diferente. ¿Diferente a qué? A lo que el Señor había traído a través de Pablo. Entonces no era ninguna buena nueva, porque Pablo dice en el versículo 7 que ellos presentaban eso como una buena nueva. Ah, sí, señores gentiles, ustedes ya creyeron en el Ruach, a través del Ruach HaKodesh cayeron en Yahshua HaMashiach, pero entonces ustedes necesitan también la circuncisión. Y eso hace parte de lo que nosotros queremos venirles a decir. Esa es la noticia que ustedes deben de saber. Y Pablo dice en el versículo 7, no que haya un evangelio diferente, sino que hay algunos, y Pablo va a hablar de 3 cosas que llegaban haciendo los judaizantes. ¿Qué era lo que llegaban haciendo los judaizantes? Número 1, habla de perturban. Número 2, dice que ellos utilizan, hay un evangelio diferente y dice que no haya otro. O sea que primero, vamos a ver primero antes de perturbar, hacen un uso ilegítimo. O sea que dicen que hay como algo, presentan un evangelio diferente, o sea que presentan un evangelio que no es legítimo, un evangelio ilegítimo. 2, perturban. Y 3, dice que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Cuando Pablo utiliza la palabra Cristo, está diciendo del Mesías. Número 1, venían los judaizantes trayendo un evangelio ilegítimo porque dice Pablo que no hay otro. Número 2, está diciendo que ellos perturbaban a los que habían creído por la fe en el Señor Jesucristo.
Y número 3, dice que ellos pervertían lo que Pablo, el cimiento y el fundamento que Pablo había colocado. Veamos esos 3 aspectos, hermanos. Número 1, Pablo decía que no hay otro evangelio, hay un solo evangelio, el evangelio de Dios. Y Pablo decía que ese evangelio era un evangelio que Dios mismo lo había estipulado y trazado. Pablo dice, no hay otro evangelio, el evangelio de Dios es uno solo. El evangelio de Dios, el evangelio de Cristo, el evangelio del Espíritu son términos sinónimos que se utilizan, pero Pablo lo que está diciendo es que no hay otro evangelio. Seguramente estos personajes venían a mostrar un evangelio personal, alguna interpretación que ellos hacían de lo que ellos estaban entendiendo. Ellos seguramente estaban trayendo algo, un evangelio de acuerdo a su medida, a lo que ellos entendían, porque muchos de ellos seguramente, como yo les digo, eran creyentes, judíos, confundidos todavía, pero entonces ellos, como no entendían, entonces hacían y creaban un evangelio a su medida. ¿Y cómo era su medida? Sí, Cristo sí, pero también hay que cumplir con las otras cosas. Si queremos verdaderamente entender la cosa que Dios vino a hacer a través de Jesucristo, no podemos olvidar las cosas que Dios ya había hecho y que son necesarias para nuestra salvación. Entonces, esos evangelios eran la interpretación de los que estaban allí llevando ese mensaje. ¿Qué dice hermana Ángela? Gracias, que querían añadir a la perfecta obra de Cristo lo que no era, y porque la obra era perfecta, o sea, que los querían hacer retroceder para salirse de la verdad, porque uno en la ley no puede jamás ser santo. Muy bien, mi hermana. Seguramente, como tú dices, algunos no eran ni malintencionados en el asunto, pero otros sí lo hacían con alevosía, porque ellos eran estandartes de la ley y tenían que defender la ley, ¿no? Por eso es que después le llegaron noticias a los apóstoles de que había un hombre que andaba pervirtiendo las costumbres, que estaba pervirtiendo y que estaba trayendo el judaísmo lo estaba llevando a catástrofe. Esas noticias le llegaron, ¿no? Allá a los apóstoles. Entonces, ese evangelio ilegítimo era ilegítimo en cuanto, ¿por qué se vuelve ilegítimo? Es ilegítimo en cuanto el hombre mete la mano allí. Mete la mano allí. Y a nosotros nos puede pasar, a usted y a mí nos puede pasar, que querramos meter la mano de nuestras propias interpretaciones del evangelio y queremos llevar un evangelio también diferente. Y Pablo dice que no es un evangelio diferente. ¿Por qué me doy cuenta que hoy en día nos puede pasar a nosotros eso? Porque a veces nosotros creemos, cuando aparecen hombres de Dios con esas características apostólicas que estábamos hablando, que traen luz para la iglesia, entonces de pronto usted termina hablando del evangelio de Lutero, el evangelio de Calvino, el evangelio de Zwinglio, el evangelio de Watchman Nee, o sea, como si fueran diferentes evangelios, porque usted ve una revelación tan poderosa que usted dice, no, es que yo creo en lo que dice el hermano Watchman Nee, yo solamente creo lo que dice el hermano Austin Spar. No, yo creo solamente lo que dice el hermano, bueno, quien sea. Ese es el evangelio que yo creo. Hermano, solamente hay un solo evangelio, no hay un evangelio exclusivo de ningún hombre. Es el evangelio de Dios. Por allá Pablo dice y habla acerca de mi evangelio, pero no refiriéndose a que él había tenido una interpretación del evangelio, sino que era el evangelio que él predicaba, que es el evangelio de Dios a la manera de Dios. De otro lado, dice Pablo que algunos os perturban. Ellos seguramente tenían un mensaje y ese mensaje
Cuando habla de perturbación, pues es un mensaje que cuando se introduce y cuando se mete, frena la vida de Cristo o altera la vida y el crecimiento espiritual. Qué tremendo esto, hermano. Porque cuando usted mete un evangelio adulterado y la persona que es verdaderamente un creyente y cree en eso que se le está diciendo, pues inmediatamente se frena la vida de Cristo y se altera la vida del crecimiento espiritual de esa persona. Yo sé que hay muchas personas que creen en Cristo, ¿cierto? Pero unas personas que comienzan a tener ciertas desviaciones del fundamento son personas que pueden conocer y tener al Señor, pero van a tener problemas en su crecimiento espiritual. Se van a quedar detenidos, van a quedar aislados o van a tener momentos donde no van a poder confrontar cosas en su vida espiritual porque no tienen el verdadero fundamento del Evangelio de Dios. Entonces, un mensaje que tiene algo leudado va a traer problemas en la vida espiritual. ¿Qué puedo yo decir de eso? Pueden haber cristianos mesiánicos, como dicen hoy, pero usted no va a encontrar en esos hermanos un verdadero crecimiento y desarrollo de la vida espiritual. Eso sí se lo puedo asegurar. No va a encontrar una persona mesiánica con un verdadero desarrollo y crecimiento sano de la vida espiritual. Van a haber problemas. Porque puede eso conducirnos es a tener, sí, de pronto una persona con mucho conocimiento, pero ese conocimiento no te va a llevar a ti a un crecimiento espiritual, ni a alcanzar madurez espiritual. Eso sí lo puedo saber, hermanos, porque algo que está de esa manera, quitando el verdadero fundamento del Señor, va a tener problemas. Y número 3, dice que dice Pablo, otros que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Un evangelio que no cumple con el fin para el cual fue enviado. Eso significa la palabra pervertir. La palabra pervertir es una palabra que nos habla de algo que tiene un fin, pero yo no le doy el fin para el cual fue creado o diseñado. Y el evangelio tiene un fin, tiene una meta. Y es introducirnos en la vida increada, en la vida del hombre espiritual. Y si ese evangelio no te lleva ya verdaderamente a meterte en el hombre nuevo, entonces es un evangelio que es pervertido, se ha pervertido, no sirve. Sigues en tu vieja naturaleza. Sigues en tu vieja, puede ser un hijo que tengas al Señor, pero sigas en tu vieja naturaleza religiosamente viviendo la vida cristiana. Eso es tremendo, hermano, porque eso puede pasar y pasa. Un cristiano que recibe al Señor por causa de un evangelio pervertido es un cristiano que va a permanecer en su vieja naturaleza, haciéndole creer a esa persona que es una persona muy espiritual. Y no es espiritual, es religioso. Es religioso. Y sigue esa persona engañada a sí mismo, creyendo que es una persona espiritual. Entonces, por eso hay que tener cuidado, porque ese evangelio pervertido no cumple el fin para el cual fue enviado. Entonces, mis hermanos, por eso estábamos hablando, hicimos esa introducción grande acerca de lo que Pablo está tratando en esta carta. Es un asunto de judaizantes, es un asunto de personas que llegaron a decir, a meter y a introducir otra vez la ley de Moisés para el cumplimiento de los Gálatas, para que ellos pudieran encontrar su salvación y para que pudieran encontrar ellos la verdad que Pablo no les había mostrado, según ellos. La verdad que Pablo no tenía, según ellos.
porque según ellos, Pablo era un dicharachero, un intérprete del Evangelio, y si Pablo podía interpretar el Evangelio, ¿por qué cualquiera no puede interpretar el Evangelio y venir y compartirlo de esa manera? Entonces esto es muy peligroso, hermanos. Y hoy en día, como yo les dije, la iglesia está cayendo fácilmente en esa tendencia. La iglesia se está resbalando y muchos siervos de Dios han terminado haciendo de sus congregaciones otras sinagogas judaicas. Otras sinagogas judaicas. Si no estamos nosotros bien firmes, vamos a ser arrastrados. Vamos a ser arrastrados. La hermana Ángela. Sinagogas de Satanás. Bueno, ahí lo está diciendo la hermana Ángela. Entonces, hermanos, vamos al versículo 8. Pablo es tan contundente con esto que está diciendo, que mire lo que va a decir en el versículo 8. Dice, mas si aún nosotros, y cuando él está hablando de nosotros, se está refiriendo a cualquiera de los del equipo apostólico que andaba con él. Porque es verdad, a veces Pablo no podía ir a un lugar, pero mandaba a alguno de sus colaboradores, como ustedes saben. A veces decía, dejé a Timoteo en tal parte, dejé a Tito, dejé a Sóstenes, dejé a Sosípater, bueno, él dejaba a varios, y si alguno de ellos, dice Pablo, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, oiga, qué importante esto de un ángel del cielo, ¿no? Porque es que cuántas herejías se han formado cuando han aparecido hombres que han salido con el mensaje también de que se me apareció un ángel, el ángel Moroni, o el ángel Gabriel, se me apareció a fulano de tal y le dio una nueva revelación. Cuídese cuando usted oiga eso, hermano, de la nueva revelación y que fue anunciada en especial a fulanito y a sutanito por un ángel del cielo que vino a darle algo nuevo. Dice, si aún un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente, vuelve a decir el apóstol Pablo, otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, y la palabra que utiliza Pablo ahí es fuerte, ¿no? Dice que si una persona, un ángel o lo que sea, venga a hablarle de un evangelio diferente, sea anatema. ¿Usted sabe qué significa la palabra anatema? No es una palabra que nosotros utilizamos ahora, no es muy utilizada en el español. No, en el maldito es como sinónimo de maldito. Exactamente. Habla nuestra hermana experta en gramática. Anita. Sí, Carlitos, ya decía que anatema quiere decir maldito. Exactamente. Ahora, fíjense que la palabra no es suave, es una palabra fuerte. ¿Y por qué es un maldito? Porque no es maldito el que usted lo aleja de Cristo para que usted se pierda. No es, cae en maldición una persona que usted queriendo cumplir el propósito, queriendo seguir el propósito de Dios, queriendo avanzar, obtener su salvación completa, como dice el apóstol Pablo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pues si alguien viene a usted a sacarle de esa meta, de ese propósito, pues no lo va a tener usted consecuencias eternas. El problema es las consecuencias eternas, mi amado hermano. Entonces imagínese usted que si una persona de usted, y muchos han salido por el mundo, y muchos han creado sectas, y muchos han hecho cosas que han alejado a muchas personas del camino, y mire cómo dice Pablo, qué es lo que espera, y qué es lo que Pablo dice que esa persona se convierte en un anatema. Un anatema es un maldito, o sea, es una persona que verdaderamente ha extraviado a otros de su herencia y de su lugar eterno que seguramente, o sea, es un contendiente con el Espíritu de Dios. Versículo 9.
Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Vuelve a decir Pablo lo mismo, ¿no? Sea anatema, sea anatema. Y esto lo estaba diciendo con relación también a los que estaban judaizando. Imagínese usted lo grave que está denunciando Pablo, porque él está diciendo que esos que estaban introduciendo, que estaban haciendo un uso ilegítimo, perturbador o pervertido, que estaban volviendo y haciendo retroceder a los que habían creído por la fe, pues eran anatemas. Y esto es fuerte lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos entender, hermanos? Nosotros sabemos por la introducción que hicimos acerca de la ley de Moisés y acerca de los judaizantes, nosotros sabemos que la ley de Moisés tiene una definición de pecado bajo el antiguo pacto, pero nosotros también sabemos que el Espíritu Santo define el pecado bajo el nuevo pacto. ¿Cierto? El antiguo pacto dice que en la ley dice que no podemos cometer adulterio, para poner un ejemplo. ¿Y qué dice en el nuevo pacto? ¿Que sí podemos cometer adulterio? Por supuesto que no. En el nuevo El que pacto, mira a una mujer deseándola ya adulteró con ella en su corazón, que es todavía más serio. exactamente, Angelita, mi gran hermana. Si en el antiguo pacto la ley dice que no podemos cometer adulterio, el nuevo pacto dice que el Espíritu Santo nos capacita para perder todo deseo y motivación por adulterar. Quiere decir que nuestra vida es controlada por el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? ¿Hay una diferencia o no hay una diferencia? El antiguo pacto en la ley se nos dice que no podemos cometer adulterio, pero en el nuevo pacto el Espíritu Santo nos capacita para perder todo deseo y motivación por querer adulterar. O sea que nuestra vida es controlada por el Espíritu Santo. Yo sé que hay enseñanzas dentro del pueblo de Dios, las he oído. La enseñanza que dice que como estamos bajo la gracia, no estamos obligados a guardar los mandamientos dados por el Señor Jesús y los apóstoles, es una enseñanza destructiva. Si se enseña esto al pueblo de Dios, y sobre todo a un pueblo de Dios tan inmaduro, entonces el cristiano comienza a depender y a vivir por su naturaleza pecaminosa. Ahora, muchos como dicen, yo ya recibí la salvación, yo soy salvo, siempre salvo. Entonces algunos piensan que no hay consecuencias dañinas por vivir según la naturaleza pecaminosa. Eso piensan algunos. He tenido relación con hermanos que dicen eso. Se piensan que no, yo ya recibí al Señor y no hay ninguna consecuencia porque yo soy salvo y ya estoy salvo y nada me va a poder afectar. Entonces se piensa que no hay ninguna consecuencia dañina por vivir según mi naturaleza pecaminosa. Como ha pasado esto en la iglesia, hay muchos gentes o hermanos que quieren volver a la ley porque sienten que deben hacer algo en justicia, a todos en justicia y razón, en contra de todos esos hermanos que están viviendo su vida de esa manera. Pero yo te quiero decir algo, hermano, de eso no se trata. La ley de Moisés no contiene la gracia divina para destruir la naturaleza pecaminosa del hombre, eso lo tenemos que entender. La ley de Moisés no contiene la gracia divina de la cual habla Pablo al comenzar el libro de Gálatas para destruir la naturaleza pecaminosa del hombre. ¿Quién tiene eso? El nuevo pacto contiene la gracia. El nuevo pacto es el que contiene la gracia. La gracia no es algo. La gracia es una persona. Y esa persona es la que te capacita. ¿Quién es la gracia? ¿Quién es la persona de la gracia? A ver, hermano. Cristo mismo. Cristo mismo, amén, hermana. El Espíritu de Cristo mismo.
ha sido introducido a nosotros cuando creímos, cuando nos abrimos al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios por la fe viene a morar dentro de nosotros, se nos capacita, se nos da la capacidad, se nos da todo lo que necesitamos para nosotros no permitir que esa naturaleza pecaminosa se siga levantando en contra del Señor. El nuevo pacto, por eso, es el pacto de la gracia. En el antiguo pacto había perdón de pecados por sangre de animales, pero en el nuevo pacto también hay perdón de pecados, pero por la sangre de Jesucristo. Yo creo que esto nos tiene que a nosotros poner en el contexto de entender que la gracia no es licencia para pecar. No es que porque estamos en la gracia, entonces no. Ahora sí, yo puedo pecar y listo. El día que yo me muera, me voy para el cielo. ¿Usted verdaderamente cree que es así? ¿Usted cree que el cristiano que anda con licencia para pecar, allá va a estar en el cielo codeándose con Pablo, con Pedro, con los apóstoles y con el Señor Jesús? ¿Usted cree que va a ser así? Yo te estoy diciendo esto para que tú comiences a meditar. Estamos llamados a alcanzar madurez. Y en la madurez nosotros no podemos pensar de esa manera. La gracia no es licencia para pecar. La gracia justamente es lo que se nos ha dado para que no pequemos. Es el poder que se nos ha dado, la vida de Cristo mismo para que nosotros ya no pequemos. ¿Y esto nos deja en un nuevo contexto o no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Y no te estoy diciendo esto para que te desanimes, por el contrario, te estoy hablando de esto es para que te animes, para que tú seas animado, hermano, y para que tú sepas que Dios te ha dado el poder para que tú puedas verdaderamente vivir una vida de acuerdo a como Dios quiere que la vivas, de acuerdo a su voluntad, que es agradable, buena, agradable y perfecta. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que vino a hacer esa poderosa obra en el hombre para que nosotros ahora no tengamos excusa, sino que ahora, si hemos recibido la gracia que se nos ha dado, pues es el elemento para que no pequemos. Es la vida del Señor. Hermana Ángela, no te escuchamos. Quisiera hacer una aclaración cortica, si me permites, en cuanto a la palabra anatema, porque esa palabra anatema, sí, significa que somos malditos, pero algo más grave todavía, que caemos bajo esa maldición de Dios y quedamos destinados a la destrucción y recibiremos la ira y la condenación de Dios. O sea, que eso es peligrosísimo. Para eso es para que lo tengamos como más en cuenta y estemos más firmes todavía. Y tenemos que tener mucho cuidado de no caer en eso. Tenemos que tener cuidado de lo que Pablo allá en el capítulo 3 le va a decir a los Gálatas. Acuérdense que primero les dice, tan pronto os habéis alejado del que os llamó por la gracia. Y más adelante va a hacer la pregunta a Pablo, ¿quién los fascinó? ¿Es que hay una fascinación detrás de esto? ¿Es que hay algo que llama? Y te quiero decir, sí llama, sí seduce, sí persuade, sí anima a tu carne, anima. Eso anima a tu carne, te quiero decir. Es como una miel que anima, porque te hace a ti sentir que tienes un conocimiento especial, que necesitas ahora hacer algo, aumentar algo para poder ayudarle a Dios en el proceso de tu salvación, ayudarle a Dios, poner un poquitico para que Él te vea con mejores ojos, para que el Señor entonces te acepte de una mejor manera. Y eso no es lo que está diciendo la palabra. Y como les estaba diciendo, la gracia no es licencia para pecar. La gracia justamente es el poder que Dios nos ha dado para que el pecado no se enseñoree de nosotros. Bendito el Señor que tenemos ahora ese poder del cielo que ha venido de lo alto para poder nosotros decir, el que ha vencido
nos ha dado a nosotros también la capacidad de que podamos vencer. Hermanos, creo que terminemos aquí con este último pedacito para no dejarlo ahí como mocho. El versículo 10, Pablo está diciendo en el versículo 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Ahora, ¿qué mejor sería que Pablo siguiera hablando de la ley? Usted sabe que hablar de la ley y seguir predicando acerca del cumplimiento de la ley, pues eso hacía que Pablo de pronto tuviera más adeptos, más seguidores. Eran más los que seguían las costumbres y las tradiciones que los que se habían convertido al Señor. Pero Pablo está diciendo, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? La comisión era de Dios. Si vamos a hablar naturalmente, era mejor que Pablo hubiera dejado que los que iban a introducir también la ley y el judaísmo, pues que ellos prosiguieran, porque no iba a tener Pablo ningún problema con ellos. ¿Y cuál fue el problema de Pablo, hermanos? ¿Quiénes fueron los que llevaron a Pablo a la cárcel? ¿Quiénes eran los que querían acabar con la vida de Pablo? Los de su nación. No eran los gentiles, eran los de su nación, los que generalmente a donde él llegaba le formaban la roncha y el problema. Entonces, por eso Pablo dice que él, ¿a quién, qué favor busca? ¿El de los hombres o el de Dios? Nosotros sabemos que el temor al hombre va a traer grados de pusilanimidad. Es una palabra que tampoco poco se utiliza. Hay miedo a la opinión y comentarios adversos de la gente. A nosotros no nos gusta enfrentarnos a las personas, sobre todo cuando tenemos opiniones y comentarios adversos, porque a uno no le gusta entrar como en, uy, qué problema, no, ¿cómo me va a ver? ¿Qué va a pensar de mí? Nosotros sabíamos y sabemos por la historia del Antiguo Pacto que habían profetas en Israel que siempre decían cosas halagüeñas a los reyes y los reyes los tenían en los mejores puestos, comiendo de sus comidas, engordados y todo eso. Pero habían profetas de Dios muy escasos, contados con los dedos de una mano, que no decían lo que los reyes querían de oír. ¿Y qué pasaba con ellos? Se metían en problemas. Ahora, yo no lo estoy mandando a usted ser un contencioso por contender, por ser una persona conflictiva y por ser una persona que le gusta llevarle la contraria a los demás. Te estoy hablando de un cristiano espiritual que verdaderamente está en contraposición con la corriente de este mundo. El cristiano que está en contraposición con la corriente de este mundo va a encontrar adversarios, así como Pablo se los ganó. Pablo se mantuvo firme. Que el Señor nos ayude a nosotros a permanecer firmes, hermanos, en medio de un siglo malo, como dice la palabra de Dios, que no quiere hacer la voluntad de Dios, sino de un mundo que se está resbalando cada vez al precipicio de la hediondez, de una vida humana cegada y metida en las cloacas del infierno. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude y que nos permita a nosotros verdaderamente pararnos en medio de esta generación y poder ser esa luz y esa sal que se necesita en este momento. Que el Señor nos ayude.